principal operador del narco. La Policía Federal detuvo a Sergio Kurt Schmidt Sandoval, operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Schmidt habría participado en 1981 en el robo bancario de 93 millones de pesos, donde intervino un hermano del exgobernador Emilio González Márquez. Durante años, el empresario mantuvo relación con funcionarios del gobierno de Emilio González Márquez. Schmidt era proveedor de insumos de los reclusorios, pero se estima que también apoyó el autogobierno en los penales. Según la Fiscalía General, era investigado por la desaparición del regidor vallartense Humberto Gómez Arévalo. Y bueno, espero también de tu participación en redes sociales. Canal 44 pregunta Sergio Kurt Schmidt, ¿únicamente tendría vínculos con el gobierno de Emilio González? Bueno, entramos en controversia. Es un tema muy chistoso, ¿no? Digo, porque después de todo lo que oyes, dices, pues la pregunta no es por qué lo detuvieron, sino por qué andaba libre, ¿no? Se puede que era tan malo y todo el mundo sabía que era tan malo este personaje que controlaba el autogobierno de la penal, que era el mero de los precursores de la metanfetamina en Jalisco, que era el operador financiero del cártel Nueva Generación, y el señor andaba en todos los restaurantes con toda la clase política. Su hijo trabajaba en el Ayuntamiento de Guadalajara, él tenía vínculos con la gente del Partido Acción Nacional, con Emilio González Márquez, pero también tuvo vínculos con gente cercana al gobernador Aristóteles Sandoval, ¿no? Con gente del gabinete de Aristóteles Sandoval, ¿no? Entonces, bueno, pues, si era tan malo, ¿por qué no lo habían detenido antes? Entonces aquí la pregunta es, o realmente llegamos a un nivel de cinismo absoluto, o hay algo que se está creando en torno a este personaje para vendernos una historia que no es, ¿no? Pues sí, yo creo que pues es este tipo de personajes oscuros, que puedes incluso trazar su historial delictivo, por lo que he leído, hasta los 80s y asaltos bancarios, al parecer, bastante fuertes, con uno de los hermanos de Emilio González, pero me parece claro que ha sido un personaje protegido, que es parte, como sucede, que este tipo de personajes se cuelan en la élite política, económica, son fundamentales también para mover dinero. Si tú te pones a ver y empiezas a revisar algunos reportajes sobre él, te das cuenta que ha sido identificado en muchísimos escenarios políticos, uno incluso hace no mucho en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con el que ahora es alcalde con el que ahora es diputado, con el famoso Mochilas, y en particular con su secretario general de gobierno, con Pinto, panista. Pero yo creo que sí había una estela totalmente de impunidad, de protección, y que qué bueno que en este momento el fiscal está actuando en este asunto. A mí lo que esperamos es que arme bien el tema, porque una cosa es la parte federal, que está actuando en relación a un secuestro, una desaparición en un caso puntual, pero también el fiscal lo que dice es que podría haber al menos otras 2 causas de investigación abiertas relacionadas con otro tipo de delitos. Esperemos que no exista más protección y que tengamos claridad sobre el caso en los siguientes días, ¿no? A ver, el asunto es que estaba en la lista de los 122 más buscados desde hace alrededor de 2 años. Incluso él había presentado una demanda de amparo en contra de una posible detención que le fue rechazada. Luego viene, pues justo un poco lo que tú señalas, Diego, cómo se movió y cómo se paseó durante varios años entre la clase política, porque a través de una empresa que se llama Comser, de la que él es propietario, Comser, tenía la concesión de los alimentos en el centro, en las penales, ¿no? Entonces, pero además, no solamente durante el gobierno de Emilio González Márquez, estamos ya a más de 3 años del gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, y los mantuvo en el 4º año, y mantuvo estos 4 años el contrato. Incluso luego en prensa, ¿no? Por supuesto, exactamente. O sea, González Reséndiz, incluso cuando uno era diputado, el otro era alcalde de Vallarta, le ayudaron a bajar dinero en la federación. Claro, para este evento famoso, sí. Fandango Vallarta, Fandango. que es el video que circula en redes, en donde se ve a la exregidora Susana Carreño
reclamarle a Schmidt que la había amenazado con colgarla si no le aprobaba los permisos para quien esto. Quien decide que continúe como proveedor de la penal pues es González Reséndiz. Totalmente. ¿No? Totalmente. Claro, que hace rato, por cierto, en una entrevista con Carlos Martínez en el noticiero previo, le decía que él bajó recursos para cultura, para promoción de la cultura y no para un particular final. Pero bueno, era obvio que tenía contratos también en Puerto Vallarta. En el video se ve cómodamente sentado en la oficina de Pinto. Es decir, no se ve como alguien que llegó abruptamente. Él estaba en una reunión, participando en una reunión, ¿no? A ver, yo creo que este tipo de eventos, o sea, podríamos terminar con un final, vamos a decir, entre comillas, feliz, donde efectivamente se empiezan a descubrir todas estas redes de complicidades y se clarifican y se dice, pues este señor negoció con estos y con estos y con estos tales cosas de este tipo, y entonces por fin empezamos a dar pasos para acabar con la impunidad en la clase política, que además es una demanda de las más sentidas en el país. O la otra es que el caso vuelva a caer en esta lógica de impunidad, que yo creo que sería el peor escenario que podríamos tener, porque si dices, si con este personaje con tantas, digamos, sospechas alrededor, volvemos a incurrir en encubrimientos, entonces sí estaríamos, yo digo que en el peor de los mundos pero en ahí, términos Diego, decías, de Salvador González estas Reséndiz cosas, en el caso ¿no? de administración, pero también Fiscalía puede pedir que se le quite la explotación, digamos, de la parte de los alimentos de los penales. Pero yo creo que tiene razón, si no, esto no va a que los políticos caigan, volvemos a que Totalmente. los culpables siempre son los operadores, ¿no? Y la red de protección. Y la red de protección de la clase política y que hace negocios, ¿no? De hecho, digamos, acabo de enterar que cuando le preguntaban a su hija qué se dedica a su papá, decía, anda con políticos, ¿no? Entonces, como oficio, ¿no? Sí. Es maravilloso. El que entre políticos anda. Claro. Oye, exactamente. Y el asunto de los alimentos es muy grave, aparte de toda la corrupción que hay, aparte de los sobreprecios que se manejan, por todo lo que tiene que ver con el vínculo con drogas, con negocios al interior de los penales. Es decir, es, digamos, como un núcleo de negocios que impactan muchísimas actividades ilícitas, cómo se cuelan cosas, todo, ¿no? No, es el autogobierno. El autogobierno, ¿no? exacto. Por un lado. Sí, claro. En esta. Perdón. Entonces, a lo que voy es, o estamos ante un personaje que realmente, Dios, tiene una cauda y se habla de él desde hace por lo menos hace 10 años, ¿no? Sí. De todas las cosas que hacía y hasta ahora cae, ¿no? O es un personaje que, hay que decirlo, él viene del grupo de García Paniagua, ahí donde, de García Morales, es donde se hace fuerte, sus vínculos, digamos, tienen que ver justamente con esta familia García Paniagua y García Morales, ¿no? Y eso es lo que lo hace fuerte. Lo curioso es que pase por todos los partidos y o sea, una especie de personaje que vincula a todos con el crimen, ¿no? En esta analogía que hacía Jorge con el cine, ¿cuál puede ser en realidad ese desenlace? ¿El de la película que al final se desinfla? ¿Que te tenía emocionado y termina desinflándose completamente y te decepciona ese final? No, yo espero que ese no sea el final, porque te digo, pasaríamos al peor de los mundos, ¿no? Porque entonces es perpetuar que estas complicidades se sigan dando sin problema, ¿no? Eso, ¿no, Jorge? Caen los pequeños, ¿no? O sea, caen los que ya están totalmente descubiertos. Bueno, en el caso, decías de los García Diego, de los García Paniagua, García Morales, pues también lo que sabes que en el gobierno de Emilio tenía, o por lo menos lo que se ha escrito, tenía hasta picaporte para entrar a Casa Jalisco. Si es así, es gravísimo. Es decir, eso quiere decir que incluso el gobernador está involucrado en esto, el exgobernador está involucrado en eso. Yo creo que sí, la Fiscalía nos debe una investigación, sobre todo de corte político, hasta dónde llegó. Sí, pero Es que la red es lo que tendríamos que ver, ¿no? Yo creo que la Procuraduría General de la República, la CIEDO, si lo hace la Fiscalía Local, va a ser una investigación de corte político. Claro. Ahora, la PGR no tiene abiertas esas causas. ¿No? La única que tiene abierto es La la de la Fiscalía. desaparición. La de Fiscalía ¿Y supuestamente entonces por está qué era tan trabajando buscado? en 2 líneas de investigación. ¿Por qué estaba entre los 122 más buscados si nada más tenía una causa De desaparición? Pero además se habla de él como operador, no se habla como presunto secuestrador ni se le señala directamente por el caso, que este regidor, es muy curioso si ya te metes un poco a revisar lo que hubo en torno a ese hecho, que es quizá el mejor documentado, sobre las relaciones, quienes eran sus defensores, sobre todo, que quizás haciéndole un flaco favor, recuerdo, él había denunciado a Susana Carreño y al regidor Gómez Arévalo
por el delito de extorsión, decía que lo habían querido extorsionar, los denuncia y sus defensores en algunos medios de Puerto Vallarta hacen referencia a las relaciones que tenía con muchos actores políticos, diciendo no saben con quiénes se metieron estos pobres regidores, por supuesto diciéndoles pillos y otras cosas más. Y revela ahí cuáles eran en realidad pues contra quienes se estaban metiendo, y prácticamente aparecen todos. 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 El senador Arturo Zamora también aparece vinculado. Sí, claro. Todos. O sea, es una cosa, un manchadero que tú dices, esto termina, volviendo al final feliz, termina en que hacemos un descabezadero de la clase política jalisciense, o termina en, ay, hombre, es como el Chapo, un pobre agricultor y comerciante, ¿no? Pero es que entonces no va a quedar mono con cabeza. No, mira, a ver, un tema. En los países donde sí se ha avanzado en el tema de combate a narcotráfico, es un elemento clave es que la clase políticos callan a la cárcel. Sí. A lo mejor, y quiero suponer, que podríamos estar en un momento donde pudiéramos ver este tipo de cosas. No, ¿sí? hombre. Pero No ha caído estoy sí. pensando en, y eso, ojalá que se dé, porque parece que por lo que todo el mundo dice, este caso sí te podría dar para ver todas El estas asunto es que Pero lo si no hay puede ver. causa, si lo que le están persiguiendo nada más es la desaparición de un regidor en Puerto Vallarta, no hay manera que toquen la clase política. Sí, y el problema es también que lo pruebes. O sea, que pruebes todo esto, que son dichos periodísticos, que lo pruebes realmente y llegues y tengas un caso firme y sólido, porque supongo que él Ahora, también tendrá posibilidad de defenderse. Por el tiempo que pasa entre que es incluido en la lista de los más buscados y que lo llevan a pararse y la detención, tal vez las autoridades tuvieron tiempo de documentarlo para que pudiera darse de esta manera y después de haber eliminado las posibilidades de que él tuviera medidas cautelares que permitieran que esta detención no se diera. De momento los nombres de quienes tenían algún Es tipo más, de relación. si no estás han en la salido- lista, no eres eres nadie. nadie. Sí. Pero han salido de versiones periodísticas, más Sí. que de cualquier otro tipo de versión, más de una investigación, o menos digo, ¿no? Hoy platicábamos con Susana Carreño, por ejemplo, en la DK, y ella decía que quien le llamó para decirle, oye, aprueba eso, fue Hugo Luna. Es decir, van saliendo nombres, pero todos salen más bien en este otro ámbito, en las versiones periodísticas, no desde una investigación formal por parte de las autoridades, que se entiende, digo, no pueden dar avances al respecto. Y que no les importa al parecer, ¿eh? Entonces, Sí, porque el es un- desenlace va a Ahora ha ser el habido un gran desinflado. silencio en torno, si era amigo de todos, si había sido invitado a sus comidas, a sus fiestas, a sus Y informes. nadie lo reconoce, ¿verdad? Nadie Oye, ha salido a Pues por defenderlo lo y a menos decir un que es susto un... sí Oye, tuvieron, pero las ¿no? fotos Claro. lo dejan claro, ¿no? Por eso, pero sí, a ver, No, si, bueno, si tú pero- estás convencido de Sí. que tu amigo al que invitaste no tiene nada, pues sales a defenderlo Mira, y decir que es un hubo ciudadano muchos que honorable, ¿no? borraron los chats este fin de semana, ¿eh? Yo creo que sí. No, de veras, ¿eh? En serio. O sea, hubo muchos Borraron muy chats. nerviosos que borraron los chats donde aparecía este personaje. Bueno, en fin. Vámonos a los comentarios a través ¿Era de las redes sociales. participante en los chats o era...? Muy activo en la vida social tapatía y en los chats, en los dos. La pregunta que le hacíamos Sergio Kurt Schmidt, ¿únicamente tendría vínculos con el gobierno de Emilio González? Y vámonos a las respuestas. Roberto Israel dice, es pura basura todo esto, mucha corrupción, PAN y PRI. Gracias, Roberto Israel. Kitsune, todos los partidos son la misma cosa, dinero mueve el mundo, qué bueno que le den cadena perpetua. Gracias también a Efímero, pues política, y la política es así, corrupta e insolente, por eso no nos sorprendió lo de Peña, que es lo que sigue. Así que vamos entonces de Peña, rápido a la pausa y regresamos.